Hola chicos, hoy vamos a ver la teoría de las inteligencias múltiples. Eh, Cuando hablamos de la teoría de las inteligencias múltiples, en el fondo lo que estamos diciendo es que ya no podemos, ¿no es cierto?, pensar como se hacía hace un tiempo atrás, hace años atrás o décadas atrás, donde la inteligencia era una sola. Ahora ya eso no se ve. Ahora vamos a hablar de inteligencias múltiples. ¿Qué significa eso? Que los seres humanos tenemos una gran cantidad de inteligencias, ¿ya? Estas inteligencias las vamos desarrollando a medida que vamos creciendo. El impulsor de esta teoría de las inteligencias múltiples es Howard Gardner, ¿ya? Y vamos a hablar un poquitito para que sepan quién es esta persona. ¿Quién es Howard? Howard Gardner, ¿no es cierto?, es un psicólogo estadounidense. Él estudió psicología en la Universidad de Harvard y en el año 1983, acá está, salió bien feo el 1983, en el año 1983 publica su libro La teoría de las inteligencias múltiples. Él con esto rompe los paradigmas anteriores sobre que la inteligencia básica, ¿no es cierto?, la que la llevaba, la más fuerte, era la inteligencia lógico-matemática, seguida de la inteligencia verbal. Él presenta, ¿no es cierto?, un concepto nuevo de inteligencia. Este caballero es, como les decía, es psicólogo, es investigador y es profesor de la Universidad de Harvard, ¿ya? Se conoce mucho en el ámbito científico por sus investigaciones en los análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado, ¿no es cierto?, esta teoría de las inteligencias múltiples, ¿ya? Fue considerado incluso por algunas revistas no me acuerdo en este momento, de bastante fama, ¿no es cierto?, donde nombran a las 100 personas más influyentes dentro del planeta. Fue considerado Howard Gardner por su teoría, porque realmente, chicos, lo que hizo este señor es espectacular. Ya rompió los paradigmas y dijo: hey, calma, acá todas las personas son inteligentes. Y con eso realmente removió, ¿no es cierto?, el universo. Vamos a ir viendo. Algo de historia, dice. Antiguamente, eh, lo que yo les decía es que las inteligencias o la inteligencia, ¿no es cierto?, estaba determinada por la capacidad o por el desarrollo o por el éxito que tú tenías, ¿no es cierto? Para ver cuán inteligente tú eras, te hacían un test de inteligencia. Y lo que dice acá es lo siguiente, dice, en 1900, Alfred Binet desarrolló el test de inteligencia y su medida, el coeficiente intelectual, para cuantificar la inteligencia real o potencial, creando una visión unidimensional de evaluación de la mente de las personas. Esto permitió determinar la probabilidad de éxito escolar, pero no en la vida. Ese fue el gran problema, chicos. El test de inteligencia, donde se mide, ¿no es cierto?, el coeficiente intelectual, lo que hace es, ¿no es cierto?, mostrar qué tan inteligente eres tú, pero en un área determinada. Antiguamente, ¿no es cierto?, generaciones como la mía, de 40, 50, 60 años, eran medidos por qué tan bien les iba, ¿no es cierto?, en el colegio. Si una persona dibujaba muy bien, pero le iba muy mal en matemáticas, no tenía opción, no era un buen estudiante. Si una persona a lo mejor cantaba maravilloso, pero en lenguaje o en matemática iba a los 3 y a los 4, esa persona, para la sociedad de ese momento y para la gente que hacía educación en ese momento, para esas personas, este joven, este niño, no tenía un futuro académico, ¿no es cierto?, exitoso. No lo iba a lograr. ¿Por qué? Porque no desarrollaba esas capacidades. ¿Qué es lo que hace Howard Gardner? Dice, no, no es así. No todo, ¿no es cierto?, está en cuanto yo funciono en la escuela. No todo está en las notas. Howard dice, el que tiene las mejores notas en un curso no es el más inteligente. Todos tenemos inteligencias y eso es lo que vamos a ver. Howard nos propone una cantidad, ¿no es cierto?,
de inteligencias y dice, todos tenemos esas inteligencias. El tema es cómo, ¿no es cierto? Nosotros nacemos con inteligencia y cómo las vamos desarrollando a medida que va pasando nuestra historia. La definición tradicional de inteligencia como habilidad para responder a un test determinado no logra explicar muchas de las áreas de la actividad humana. ¿Ya? Eso que quede claro. O sea, yo puedo hacer un test de coeficiente intelectual y puedo tener, no sé, un puntaje pero maravilloso. Pero eso no significa que yo sea una persona inteligente, porque a lo mejor soy muy competente en el área académica, a lo mejor soy muy competente en matemáticas, pero resulta que no tengo amigos o no me sé relacionar con las personas. Si yo no sé relacionarme con la gente, si yo no soy capaz de empatizar con las otras personas, si yo no soy capaz de crear conexiones sociales con las otras personas, estoy fallando en una inteligencia. Soy muy inteligente en las matemáticas, pero socialmente, ¿no es cierto?, no tengo la habilidad desarrollada. Entonces, ¿qué dice Howard? Howard dice, hay muchas inteligencias y la idea es que las vayamos desarrollando todas, acorde, ¿no es cierto?, a nuestros propósitos. La teoría de las inteligencias múltiples plantea la inteligencia como la habilidad para resolver problemas o elaborar productos en un contexto y plantea 8 tipos distintos que se manifiestan como mínimo en un nivel básico, independientes de la educación y entorno. ¿Qué significa esto? Lo que acá este párrafo está diciendo es que Gardner propone 8 inteligencias. Dice, el ser humano tiene 8 inteligencias. Estas inteligencias que nombra Gardner, que de ahí las vamos a ver de manera individual, son por dotación genética. Todos, dice Gardner, venimos con las inteligencias. ¿Ya? Traemos un grado de inteligencia de cada una de ellas. Ahora, cómo nosotros las desarrollamos tiene que ver, ¿no es cierto?, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con la educación, tiene que ver con las conexiones que yo puedo crear, ¿no es cierto?, con las personas que me rodean, tiene que ver con cuánto yo me nutro o cuán estimulado es un niño o un bebé, ¿no es cierto?, en su primer desarrollo. Todos venimos con inteligencia, pero todos, para que les quede claro, todos nacemos con las inteligencias, ¿ya? Pero no vamos a morir con la misma cantidad de inteligencias. Por ejemplo, estamos acá, a lo mejor yo tengo así de una inteligencia, así de otra, por genética, así de otra, así de otra, así de otra. Nací, ¿no es cierto?, con diferentes porcentajes de cada una de esas inteligencias que vamos a ver. Lo que Gardner me dice es que yo nací con esto, pero no voy a morir con esto. Yo debiese, ¿no es cierto?, al momento de morir, si yo tengo una vida larga, ¿no es cierto?, soy bebé, soy niña, soy joven, soy mujer, y muero, no sé, a los 70 años. La inteligencia que yo obtuve al nacer debiese estar, ¿no es cierto?, doblada, triplicada o cuadruplicada. ¿Por qué? Porque el nivel educacional, el nivel cultural, por ejemplo, si a mí me enseñaron que había que leer mucho y me incentivaron el gusto por la lectura, lo más probable es que yo lo haya desarrollado y eso va a desarrollar habilidades, ¿no es cierto?, que van a hacer que estas inteligencias vayan subiendo. Si a mí me enseñaron desde pequeñita a socializar, a conversar con la gente, a descubrir qué le pasaba a las personas, a buscar cosas nuevas, eso también va a ir desarrollando, ¿no es cierto?, mis niveles de inteligencia. Si a mí me enseñaron a amar la naturaleza, a tratar de entenderla, a descubrirla, a disfrutarla, eso también va a ir desarrollando mis niveles de inteligencia. Entonces, todos nacemos con un nivel de inteligencia, pero a medida que crecemos y que avanzamos en la vida, esos niveles se van desarrollando aún más. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo
Eso es lo que nos dice Gardner. Por eso plantea acá como a la inteligencia como una habilidad. Una habilidad, ¿por qué? Porque las habilidades se desarrollan, ¿ya? Una habilidad se, ay, se desarrolla. Ah, ¿qué hizo? Ahí está. Se desarrolla. Ya las habilidades se desarrollan para resolver problemas, o elaborar productos. ¿Qué significa eso? Una persona con capacidades o con las habilidades, ¿no es cierto?, desarrolladas, siempre va a estar buscando una solución para algún estímulo que se le presente, ¿ya? Una persona inteligente en cualquier área siempre va a ir un poquito más allá, va a buscar un poquitito más allá, no se va a quedar con la primera respuesta. En nuestros términos, ¿no es cierto?, podríamos decir que es busquilla. ¿Qué es una persona busquilla? Una persona busquilla es una persona que no se queda tranquila. Es una persona que siempre está preguntando, ¿por qué esto? ¿Y qué pasa si lo hiciera de esta manera? ¿Qué pasaría? ¿Y si propongo a lo mejor hacer tal cosa? ¿Ya? No se va a quedar con la primera impresión. ¿Ya? Entonces siempre va a resolver problemas y va a elaborar nuevos productos. A, a través, ¿no es cierto?, de esta duda coyuntural que se presenta, elabora nuevos productos, ¿no es cierto? Y al elaborar nuevos productos, elabora también nuevos problemas y vuelve a resolverlos. Es como una cadena, una cadena. Acá tenemos dos fotografías, ¿no es cierto?, de una sala de clases de los años 60, ¿no es cierto?, 50, 60, y una escuela, ¿no es cierto?, una sala de clases de nuestros tiempos. Si ustedes se dan cuenta, acá en la fotografía, vamos a poner número 1, fotografía número 2, en la fotografía número 1 el conocimiento es innato e inamovible, es lo que decía recién. El test de coeficiente intelectual consideraba que las personas inteligentes eran las que tenían las habilidades desarrolladas, por ejemplo, en el área de la matemática. Listo. Innato e inamovible. Decían el conocimiento, tú naces con ese conocimiento. Acá no hablaban de desarrollar, ¿no es cierto?, de resolver problemas. No, acá se nacía inteligente y esa inteligencia con la que uno nacía se mantenía hasta el momento de la muerte, ¿no es cierto? Venía con el ser humano, es innato al ser humano y no se puede transformar. ¿Se nacía inteligente o no se era inteligente? Tú tenías la suerte de a lo mejor por genética haber nacido inteligente y esa era la suerte, ¿no es cierto?, de algunos. El que a lo mejor no nacía inteligente, para ellos no nacer inteligente significaba que no te fuese bien en un examen de matemáticas, ¿no es cierto?, pero a lo mejor podía ser excelente dibujante, pero eso no importaba en ese momento, tenía simplemente la mala suerte de no ser inteligente. La educación no podía hacer nada. O sea, tú ibas a la escuela, pero no ibas a desarrollar habilidades, porque tú ya venías con las habilidades. Y esas habilidades ya no tenían opción de cambiar, lo que es lamentable, porque sabemos que no es así. Ahora sabemos que la inteligencia es una habilidad y esa habilidad se desarrolla. Y cada día que pasa y que tú aprendes diferentes cosas, tú te vas haciendo más inteligente. En la foto número 2 tenemos, ¿no es cierto?, y dice capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Lo que hablábamos recién, el cuestionamiento, el buscar, ¿no es cierto?, respuestas, el preguntarse, el analizar. Y tenemos, ¿no es cierto?, que es un desarrollo de habilidades. La escuela, ahora, en estos tiempos, chicos, lo que hace más que entregar y entregar contenidos es desarrollar las habilidades o las potencialidades que ustedes tienen. Ya sabemos que todos nacemos inteligentes. ¿Qué es lo que tiene que hacer el colegio? Desarrollar esas habilidades. Habilidades que no solamente están en las letras o en los números, sino en muchas, muchas áreas más. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a borrar un poquito.
para que después si quieren tomar apuntes no se vea tan desordenado. Acá tenemos, chicos, las inteligencias múltiples. Dijimos que eran 8. Acá tenemos 3. La verbal lingüística, la lógica matemática y la visual espacial. ¿Algún orden determinado? No, salieron así, ¿no es cierto? Estas son las inteligencias múltiples. La verbal lingüística, la lógico-matemática y la visual espacial. Luego tenemos la musical, ahí está, ¿no es cierto? Tenemos la kinestésica o corporal kinestésica, la que tiene que ver con el cuerpo. Tenemos la naturalista, ya que tiene que ver, obviamente, como su nombre lo dice, con la naturaleza. Tenemos la intrapersonal, intra, hacia adentro, que tiene que ver conmigo, con cuánto yo me conozco. Y tenemos la interpersonal, que tiene que ver con las relaciones humanas que yo establezco. ¿Ya? Ahí tenemos las 8. Si ustedes se fijan, miren, verbal lingüística, lógico-matemática, visual espacial, musical, kinestésica, naturalista, intrapersonal e interpersonal. Ahí tenemos las 8 inteligencias que nos propone Gardner. Ahora las vamos a trabajar una por una. Inteligencia verbal lingüística. Dice, capacidad de usar la palabra de manera oral o escrita efectivamente. Habilidad en el uso de la sintaxis, fonética, semántica. Palabras bien simples, chicos. La inteligencia verbal lingüística es aquella, se va a notar y ustedes van a ir reconociendo si la tienen o no. Si son buenos para leer, si les gusta realmente leer, si entienden lo que leen, si son capaces de hablar de corrido. A lo mejor va a haber alguno de ustedes que siempre lo mandan a hablar con el profe o siempre lo mandan a pedir algo. ¿Por qué? Porque le dicen, no, es que tú hablas bonito. Esa es la inteligencia verbal lingüística. Es el que lee y el que le explica a todos los demás lo que pasó. Es a lo mejor el que hace apuntes, el que toma apuntes. Es el que es capaz de leer, por ejemplo, está leyendo un libro y no necesita estar con un diccionario al lado, sino que va leyendo, de repente encuentra una palabra que no conoce y sigue leyendo y es capaz de sacar el significado de esa palabra mediante el contexto del libro, ¿ya? Y descubre cuál es el significado. Capacidades implicadas: comprender el orden y significado de las palabras en lectura y escritura. Esa es la capacidad más simple, ¿no es cierto? Comprende lo que lee, habla bonito, es capaz de escribir. Siempre conocemos personas, ¿no es cierto?, que escriben canciones, escriben cuentos, escriben novelas, escriben poesía, escriben pensamientos. Esa es la inteligencia verbal lingüística. Habilidades relacionadas: hablar y escribir eficazmente. Son buenos para hablar, son buenos oradores. ¿Qué significa ser un buen orador? Significa mantener a un grupo de personas, ¿no es cierto?, atentas a lo que él está diciendo. Es capaz de dar una entonación determinada en un momento determinado. A lo mejor tiene que contar algo que es súper importante. Y si está frente a un grupo de personas, tal vez va a empezar a narrar una historia y cuando se venga un momento importante va a bajar el tono de voz. ¿Y por qué va a bajar el tono de voz? Para que todos los que están escuchando, los que están oyendo, ¿no es cierto?, su relato, pongan aún más atención. Y luego va a subir el tono de voz, ¿no es cierto?, dando a entender que lo que está diciendo es de una importancia suma o mayor. Los perfiles profesionales, muchos más que estos que están acá, ¿no es cierto? Líderes políticos, líderes religiosos, poetas, escritores, ¿ya? Vean ustedes a los políticos. Ellos tienen la inteligencia verbal lingüística muy desarrollada. Ahora, que la usen para bien, que la usen para mal, ese ya es un tema que a nosotros no nos compete. Pero se dan cuenta que cuando ustedes escuchan hablar al político, el político nunca se queda en silencio. Siempre tiene algo que decir, ¿ya?
La inteligencia verbal lingüística no se trata de hablar por hablar, se piensa y se dice. Se piensa de manera muy rápida, ¿no es cierto? Y se dice. Los abogados, ¿no es cierto?, tienen la inteligencia verbal lingüística desarrollada. Eh, los psicólogos, los psicólogos también, pese a que hay otras inteligencias ahí también desarrolladas, pero los psicólogos necesitan tener la inteligencia verbal lingüística desarrollada. ¿Por qué? Porque ellos necesitan comunicarse con sus pacientes y tienen que saber comunicarse, tienen que saber hacerlo, llegar, ¿no es cierto?, de buena manera. Entonces, primera inteligencia verbal lingüística, lista. Inteligencia lógico-matemática. Dice, capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente. Sensibilidad a los esquemas, relaciones lógicas y abstracciones. La inteligencia lógico-matemática, chicos, es la inteligencia de aquellas personas, obviamente, que tienen habilidades matemáticas. Las personas que suman rápido, las personas que sacan cuentas muy rápidamente, las personas que son capaces de hacer un ejercicio y no se asustan, ¿no es cierto?, cuando ven este ejercicio matemático. Muchas personas le tenemos miedo a las matemáticas, ¿no es cierto? Ya sea un miedo porque no se entiende, un miedo porque es infundado. Muchas veces, cuando pequeñitos a lo mejor no les ha salido algún ejercicio o la profesora o el profesor les ha explicado de una manera que ustedes no han entendido y automáticamente el cerebro, ¿no es cierto?, bloquea. Es un arma, ¿no es cierto?, de defensa. Bloquea porque dice simplemente, no, no me gustan las matemáticas. Pero las matemáticas son muy, muy bonitas y todos podemos desarrollar las matemáticas. Sin embargo, hay algunos que tienen más habilidades que otros, ¿no es cierto?, en el razonamiento lógico. Capacidades implicadas: identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivos y deductivos. Son capaces, ¿no es cierto?, estas personas de crear y desarrollar ejercicios. Son capaces, a lo mejor, de ver un resultado y descubrir, ¿no es cierto?, cuál hubiese sido el ejercicio. O ven un ejercicio y son capaces de llegar a un resultado. Habilidades relacionadas: rapidez mental, pensamiento lógico. A ver si yo les pregunto así rápidamente, ¿se aprendieron las tablas? ¿O repitieron, simplemente se aprendieron las tablas y las repiten como loros, pero nunca entendieron cómo funcionaban las tablas, por decir algo? Cuando a los pequeñitos se les enseñan las tablas, los pequeñitos repiten, ¿no es cierto?, como loro, 4 por 4, 16. Pero realmente entienden qué significa 4 por 4. ¿Ya? A eso se refiere. Perfiles profesionales: economistas, ingenieros, científicos, etcétera. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con el razonamiento, con las cuadraturas. La inteligencia lógico-matemática es una inteligencia muy, muy estructurada. Y no olviden que esta era la inteligencia por excelencia, ¿ya? Cuando hablamos, ¿no es cierto?, del coeficiente intelectual. Esta era, y que quede claro que estoy diciendo era, no es pasado, ¿ya? Con Howard Gardner nos queda claro que ella no es la reina de las inteligencias. La inteligencia verbal lingüística también era una de las inteligencias, ¿no es cierto?, que daba la posibilidad de ser o no ser inteligentes. Ahora ya no. Con Howard Gardner eso se olvidó. Lo mismo que la inteligencia lógica matemática. Howard Gardner dijo, sí, es verdad, existe una inteligencia lógica matemática que es muy importante, pero es una de todas las inteligencias. No es ni más ni menos, ¿ya? Es simplemente una más de las 8 inteligencias que él propone. Vamos a la tercera. Inteligencia visual espacial. Esta inteligencia visual espacial era, junto con otras que vamos a ver, una inteligencia muy denostada en el pasado. ¿Qué significa muy denostada? Muy mirada a menos. ¿Ya? Lo que les decía hace un ratito atrás, la persona podía ser un excelente dibujante,
pero desgraciadamente no era buen matemático, por ende no era inteligente. Howard Gardner dice, no, eso es falso. Él tiene inteligencia lógica matemática, a lo mejor en un porcentaje más bajo, y tiene una inteligencia visual espacial en un porcentaje más alto. Es igualmente inteligente. Tiene el mismo valor tener una inteligencia visual espacial desarrollada que tener una inteligencia lógica matemática desarrollada. No es ni más ni menos. Eso es lo que dice Howard Gardner. Ahora, ¿qué es la inteligencia visual espacial? La inteligencia visual espacial dice capacidad de pensar en 3 dimensiones. Es imaginar algo, chicos. Cuando nosotros imaginamos algo, por ejemplo, ya, me voy a imaginar un triángulo. Yo me imagino un triángulo a lo mejor así. Bueno, más encachadito, pero así. La persona que tiene la inteligencia visual desarrollada, visual espacial más desarrollada, se imagina ese triángulo, pero no se lo imagina así, se lo imagina de manera piramidal, en 3 dimensiones, inmediatamente. Permite percibir imágenes externas e internas. Es capaz de entender. Tú le puedes hacer una raya y él de esa raya va a sacar, no sé, un dibujo y va a hacer no sé qué cosa. Recrear, transformar, modificar. ¿Ya? Él es capaz, ¿no es cierto?, de ver algo y transformarlo inmediatamente, mentalmente, todo esto mentalmente. Ahora, va acompañada de otra inteligencia que tiene que ver con el manejo, ¿no es cierto?, de mis manos. De por sí, las personas que tienen la inteligencia visual espacial más desarrollada son buenos dibujantes. Son buenos dibujantes, son muy creativos, muy creativos. Capacidades implicadas. Capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales. Ellos se imaginan todo, todo, todo y son capaces de plasmarlo. Percibir detalles visuales. A lo mejor todos miran algo y nadie se da cuenta, pero él se da cuenta de un pequeño detalle, ¿no es cierto? Y ese detalle a él le molesta y dice, no, esto no me gusta, esto tiene que ser de esta otra manera. Dibujar y confeccionar bocetos. O sea, tienen la habilidad de dibujar, tienen la habilidad de crear imágenes. Habilidades relacionadas, realizar creaciones visuales y visualizar con precisión. ¿Se imaginan algo? Oye, ¿y si hacemos esto? No, mejor hagámoslo de tal manera porque de esta manera se va a ver mejor. ¿Lo pintamos café? No, pintémoslo dorado porque el dorado va a resaltar y crean todo un ambiente en torno, ¿no es cierto?, a lo que se están imaginando. Funcionan muy bien con por ejemplo, con aplicaciones, con programas de edición. No les resulta difícil. ¿Ya? Funcionan, saben hacer videos, no sé, uno hace un PowerPoint, ellos hacen un PowerPoint maravilloso, tienen esas habilidades, son capaces de jugar a lo mejor con las formas de las letras, etcétera. Perfiles profesionales, artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas, profesores, ¿no es cierto?, de arte, etcétera. Esas son las habilidades que tiene la inteligencia visual espacial. Inteligencia musical. La inteligencia musical, la cuarta inteligencia que vamos a ver ahora, dice capacidad de discriminar, percibir, transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. En palabras bien sencillas, chicos, la inteligencia musical, el que la tiene desarrollada, es aquel que disfruta la música, es aquel que crea música de la nada. Es aquel que mientras está sentado esperando a lo mejor que la mamá le sirva el almuerzo, está con los cubiertos, ¿no es cierto?, golpeando la mesa, ¿no es cierto?, y creando algún ritmo. Es aquel que conoce un sinfín de canciones y melodías. Es aquel que es capaz de discriminar sonidos. Está, ¿no es cierto?, escuchando, tocando en una banda y de repente dice, paren, 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 tal persona, no sé, se desafinó, tocó mal, etc. Tiene muy buen oído. Esa es la persona que tiene la inteligencia musical desarrollada.
no necesariamente canta bien, que quede claro. Ahora, si canta bien, genial, pero no necesariamente tiene que cantar bien, pero sí es capaz de reconocer a quien canta bien. Capacidades implicadas. Capacidad para escuchar, cantar y tocar instrumentos. De por sí, las personas que tienen la inteligencia musical desarrollada, no les cuesta aprender a tocar instrumentos. No les cuesta, no lo hacen, ¿no es cierto?, de manera innata. Así como tampoco les cuesta mucho leer partituras o crear música. ¿Ya? Es una habilidad que tienen. Habilidades relacionadas, crear y analizar música. ¿Ya? Son capaces de escuchar mucha música, ¿no es cierto? Y son capaces de reconocer a que, más que teoría musical, son capaces de reconocer sonidos musicales. Perfiles profesionales, músicos, compositores, críticos musicales, etc. Es una inteligencia muy, muy, muy bonita, muy bonita. Y la gracia de esta inteligencia musical es que ayuda a desarrollar otras inteligencias. Y lo otro que tiene esta inteligencia es que ayuda a conocerse, ayuda al autoconocimiento, ayuda a la relajación. Es una inteligencia muy, muy completa. Es una de verdad, muy linda inteligencia. Así que vamos viendo si algunos la tienen o no, ¿ya? Ahora, les voy a dejar claro esto ahora. Si ustedes tienen un punto de todo lo que se dice, un punto o 2 puntos, no podrían ustedes decir, no, es que yo no tengo esa inteligencia. La tienen, porque partimos, no se olviden, cuando comenzamos, partimos de la base que todos tienen todas las inteligencias. Entonces no espere usted decir, es que yo solamente tengo esto y tengo esto. No, usted se va a dar cuenta que a lo mejor en una inteligencia tiene un punto, en otra inteligencia tiene 2 puntos, en otra tiene 3 puntos. Y va a ir, ¿no es cierto?, tanteando cuál es la que tiene lo mejor más desarrollada. Pero recuerde, aunque usted tenga un puntito, ya tiene la inteligencia. Y si no, y si usted de repente dice, yo no tengo ningún puntito, no, debe tener algo. Piense que acá estamos desarrollando un PowerPoint muy, muy sencillo. Ya no estamos leyendo el libro La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Ya esto es una pasada muy sencilla que estamos dando.